Hola. Ante todo, muchas gracias por venir. Y lo primero, un aviso, y es que voy a hablar un poquito de matemáticas, gradientes y cosas así raras, que nadie se asuste si no es lo suyo, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero es quién soy y un poquito de contexto. Yo normalmente cuando hacía charlas y demás decía, soy Jesús y ya iba al grano, ¿no? Porque no me gusta este tipo de parafernalia. Hasta que un día mi novia me dijo, cariño, yo te quiero mucho, pero eres muy tonto. Entonces, bueno, este soy yo. Empecé trabajando en Coruña, de hecho hay aquí una persona que me conoce de mis tiempos mozos, en un cibercafé, un entorno humilde. Luego hice un software para cibercafés, empecé a trabajar en Hacienda Catastral, me mudé a Madrid, empecé en el BVA, estuve allí 4 añitos y bueno, no era lo mío y me cambié a Createcna. Createcna es una pequeña empresa que está aquí en Madrid, que se dedica a hacer software de vídeo y audio para Televisión Española, para Antena 3, Casa Real. Y con ellos, que éramos 4 programadores, era una empresa chiquitita, ganamos en el 2006 un premio, el premio al mejor software europeo de entorno audiovisual, porque fuimos los primeros en emitir broadcast en directo desde un móvil. Estamos hablando de un tiempo en el que los teléfonos más modernos eran los tipo concha, y entonces era un bonito logro. De ahí pasé a Amper, programas, y estuve trabajando en software de mando y control militar, y sobre todo en el MIP, que es Multilateral Interchangeability Program, que básicamente es la forma en la que los países de la OTAN intercambian datos de forma segura. De ahí pasé a Sopra, trabajando de arquitecto para el proyecto MDS de Airbus A400M, un avión militar. Y descubrí que lo que me gustaba era la innovación y es en lo que me metí. Estuve haciendo bastante trabajo de innovación en Sopra, me cambié a AXA y en AXA es a lo que me llevo dedicando desde hace ya bastante tiempo. Me dedico a hacer chatbots, cosas de NLP, computer vision, inteligencia artificial, todo lo que suene un poco alejado de Java, ahí estoy. Y por otro lado, doy bastantes meetups y organizo meetups sobre Node.js. De hecho, participo activamente, he hecho incluso algún push de código a Node y organizo la NodeConf de Barcelona, que es pues como esto, pero en chiquitico y hablando de Node. Dicho eso, ¿por qué estoy aquí? Este es mi trabajo actual. Mi trabajo actual consiste en hacer redes neuronales y computer vision de cosas que se salen un poco fuera de lo común y que no hay proveedores para hacerlo. Una de ellas, por ejemplo, es encontrar el ángulo en el que está un coche para, cuando envían fotos de un expediente de coches, saber si se están cubriendo todos los ángulos del coche, leer la matrícula, cosas así. Y uno de los proyectos era este, que es, dado un DNI y dado un documento, encontrar la firma y compararlas. No es lo que haría un experto en firmas, pero sí suficientemente bueno como para ser comparable a lo que hace un humano. Empezaron a venir los problemas. Los documentos te vienen en PDF, Word o lo que sea, ninguno sigue un estándar y, como veis, la firma puede estar encima de texto propio del formulario o incluso el formulario puede estar escrito a mano. Entonces, bueno, después de solventar esos problemas conseguimos llegar a esto, pero se me planteó una duda. La duda es, ¿quién nos asegura que alguien no ha manipulado las imágenes que nos están pasando para que no veamos la firma, pero la inteligencia artificial crea que sí hay una firma y las dos coincidan? Porque nos estarían... Es decir, sería un problema muy gordo que visualmente no se vea la firma, eso ante un juez os podéis imaginar, pero el computer vision diga que sí que la hay. Buscando, me pregunté, bueno, lo primero, ¿cuántos de vosotros os dedicáis a seguridad informática o trabajáis en una empresa que se dedica a seguridad informática? Un huevo, ¿no? ¿Cuántos en vuestra empresa o vosotros mismos hacéis pentest de sistemas de computer vision? Hostia, ni una sola mano. Pues esto me encontré, que tenemos mucho el ojo puesto en transferencias, comunicaciones, programas, pentest, etc., etc., y nadie se ha dado cuenta de que cada vez hay más sistemas de inteligencia artificial y nadie está pentesteando esto. Y no hay ninguna empresa que te dé el servicio de pentestear un sistema de computer vision. Ahí lo dejo si alguien quiere montar una empresilla. Entonces, un día pensando dije, joder, el propio Morphing, si hacemos un sistema de reconocimiento facial, yo dejo de ver al antiguo, bueno, a uno de los Doctores Who y empiezo a ver el otro en el frame 7, más o menos. ¿Coinciden conmigo los sistemas de computer vision?
Entonces, ahí tuve la idea, empecé a probar y la respuesta es no. No coinciden conmigo. Los sistemas de computer vision que reconocen rostros, tú los entrenas con varias fotos del rostro de una persona y te dicen si una foto pertenece a ese rostro o a otro. Pues el cambio en el que un sistema de computer vision reconoce que un frame es de la cara de uno de los Doctores Who no es el mismo que el que vemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vemos unas cosas y el computer vision lo que reconoce son features, son unas ciertas características de la foto. Y entonces me empecé a preocupar. ¿Por qué? Porque hay sistemas de computer vision que ya se están empezando a utilizar, por ejemplo, los coches que se autoconducen. Pero es que ya estamos en el entorno militar con un dron militar autoconducido y con armamento que se autodispara. ¿Qué sucedería si alguien, por ejemplo, consiguiera engañarlo? Es decir, en el momento en el que ya metemos sistemas armados que tienen computer vision, hay que ser muy precavidos porque esa computer vision a lo mejor se puede engañar. Dicho esto, empecé con mi investigación, es decir, esto fue el por qué investigué, por qué me preocupé, y lo primero es explicaros un poquito lo que es una red neuronal. ¿Por qué? Porque hay bastante desconocimiento. Una red neuronal no es más que, dados unos inputs, nosotros calculamos unos pesos y multiplicamos el input por los pesos y los sumamos. Ya está. Y se pasa a una función de activación. ¿Qué es una función de activación? Una función de activación es la que decide si sí o si no, y cuánto sí y cuánto no. Clásicamente, cuando yo estudiaba en la universidad, la que se utilizaba era la sigmoide, pero la sigmoide requiere mucho tiempo de computación. Entonces veréis que hoy en día la que más se utiliza en sistemas de computer vision es la ReLU, que es lineal, y que simplemente te dice si el valor es menor que 0, 0, y si el valor es mayor que 0, te quedas con el valor. Entonces es muy sencilla de implementar y requiere muy poca computación, por eso se utiliza tanto. Pero los sistemas que produce son más lineales, porque la sigmoide tiene más curvita, entonces hay mayor espacio para la decisión, digamos. Eso sería un perceptrón, pero ¿qué pasa cuando pongo muchos perceptrones? Cada círculo de esos es un perceptrón y cada línea con colores es un peso, ¿vale? Entonces, lo que hace una red neuronal es que tiene dos direcciones. Tiene una dirección forward del input hacia el output y tiene una dirección de backpropagation desde el output hacia el input. Cuando nosotros entrenamos, lo que hacemos es el backpropagation. Es decir, le decimos, mira, esta foto es esto o este dato es esto, y le decimos en cuánto se está equivocando. Y entonces el sistema empieza a aprender. ¿Y cómo aprende? Con esto. Esto no es nuevo, esto es de la época de Newton. Newton, dado un gradiente, eso es un gradiente, o una curva, él inventó un método para calcular un mínimo en la curva, ¿vale? El Newton Gradient Descent, entonces, no es algo nuevo. Entonces lo que hacemos es intentar buscar estos mínimos. Son los mínimos de la función de los. Los nos dice lo alejados que estamos de que nuestro sistema funcione bien. Vale, así a grosso modo. ¿Qué pasa? Que dependiendo de cómo entrenemos, nos vamos a encontrar con un mínimo local, o otro mínimo local, otro mínimo local, otro mínimo local. Es bastante imposible asegurar que el mínimo que hemos encontrado es verdaderamente el menor de todos. Y a esto le sumamos otra cosa, y es cuando hablamos de redes neuronales, hay un concepto que es el learning rate. Learning rate, nosotros pensaremos, hostias, pues tal y como está planteado, si pongo un número más gordo, antes aprenderá, si pongo un número más pequeño, tardará más en aprender. Pero el learning rate realmente lo que te dice, a grosso modo también, es el paso, o sea, es el tamaño que tiene el paso que tú das para buscar ese mínimo. ¿Qué pasa? Que si el paso es muy grande, yo me estoy saltando un mínimo y no lo voy a encontrar. Y si el paso es muy pequeño, voy andando a pasitos muy pequeños. Entonces hay que afinar mucho para encontrar el equilibrio perfecto entre esto no tarda 5 años en entrenar y esto no me está encontrando nada. Entonces hay que buscar un learning rate apropiado a cada problema. Y lo que pongo allí a la derecha son diferentes métodos de entrenamiento. Los métodos de entrenamiento, al final, lo que hacen es solucionar este gradient descent. Y hay algunos, el que más clásicamente se ha utilizado es SGD,
Los que hay abajo son un poquito más modernos y también mejores. Por ejemplo, Ada Delta se va adaptando, según va entrenando, se va adaptando a lo que tú estás entrenando, con lo cual es bastante probable que ese learning rate esté cambiando, adaptándose a la circunstancia. Hasta aquí todos me seguís, ¿no? Vale, cuando se habla de computer vision hay que diferenciar entre cuando reconoces un único objeto y cuando reconoces múltiples objetos. Y en este caso existe la clasificación. La clasificación es lo que más se hace en computer vision. La clasificación es, yo te paso una foto, dime qué hay. Luego está el localization, que es, yo te paso una foto, dime qué hay y dónde está, pero con un boundary box. Esto es lo que utilizo yo, por ejemplo, para las firmas. Yo paso una imagen de un documento y yo tengo una red neuronal entrenada que lo que hace es buscar en qué parte de ese documento hay una firma. ¿Por qué? Porque la firma puede estar en un lateral, puede estar abajo, puede estar arriba, puede estar en cualquier lado. Tú le pasas la foto y yo necesito localizarla para cropearla. Más complejo está el object detection cuando son múltiples objetos. ¿Por qué es más complejo? Pues porque los objetos se pueden superponer unos con otros. Y lo más difícil todavía es el instance segmentation, que es darme exactamente píxel a píxel si ese píxel contiene al objeto o no. Bien, hasta aquí todos pensamos, hostias, esto de las redes neuronales lo peta, está genial, ¿no? A la hora del trabajo real no es tan guay. Digamos que en el trabajo real a ti te dan 8.000 documentos con firmas en diversas posiciones y el primer trabajo que tienes que hacer es abrirlas en un editor de fotos, buscar dónde está la firma, marcar dónde está la firma para poder entrenar. Y es bastante farragoso. Y encima no lo puedes enviar a un tercero porque son datos clasificados y te los tienes que comer en casa. Esto de aquí es ImageNet. ImageNet es la que ha ido tirando del carro con los temas de Computer Vision. ImageNet es una colección brutal de fotos que ellos han clasificado, que han detectado dónde están los objetos, etc. ¿Cómo lo hicieron? Con un Mechanical Turk. Suena muy moderno, ¿verdad? Amazon Mechanical Turk en realidad es una plataforma en la que tú subes un problema a resolver y ese problema lo resuelven humanos. Entonces, un Mechanical Turk, cuando estos mandaron 1.200.000 imágenes a localizar dónde está este objeto, dónde está otro objeto, lo que sucedía por detrás es que había gente de todos los países marcando en un programa dónde están los objetos. Entonces hubo un trabajo de chinos detrás bastante serio. Y esta gente todos los años hacía un challenge de a ver sobre su juego de datos quién es capaz de clasificar mejor. Y esas clasificaciones se hacían en top 1, top 5, bueno, había diversas categorías. Lo normal es ir a por el top 1 o top 5. Top 1 o top 5 significa que tú, dada una foto, dices lo que es y está en el top 1, y el top 5 es que dada una foto tú dices lo que es, pero puede estar en el top 5 de cosas que dices. Entonces, hubo un salto radical en el 2012. ¿Por qué? Porque hasta el 2011 se utilizaban VGGs. Las VGGs son redes neuronales clásicas perceptrón multicapa. Y en el 2012 llegó una cosa que se llamó AlexNet, que fue una red convolucional, que es lo que se utiliza hoy en día en Computer Vision. Y desde entonces se ha ido mejorando. En el 2012 ganó AlexNet, en el 2013 ganó Clarifai y luego fue ganando Google con las Inception V2 y Inception V3. El margen de error en el 2016 era del 3%, es decir, era ya inferior al humano. Tened en cuenta que las fotos no todas están bien. Y el de 2017 todavía no han publicado los datos, pero no oficialmente ya se sabe que está por debajo del 2. O sea, se ha mejorado bastante. Cuando hablamos de convolución, todos decimos, ¿esto qué será? Una convolución no es más que el producto de matrices, es decir, una imagen es una matriz de colores, hasta ahí todos de acuerdo, y dada otra matriz, si multiplicamos en forma de ventana, vamos a obtener imágenes como esa. Entonces, una red convolucional es aquella que esas convoluciones las considera también, los datos de la convolución los considera parte de los pesos, con lo cual esas convoluciones se calculan. ¿Y para qué nos valen? Para detectar features. Por ejemplo, aquí, en esta convolución de aquí, vemos que estamos eliminando todos los colores y nos estamos quedando con los bordes. Entonces ya estaríamos aquí pudiendo ver
líneas rectas que nos dirían si eso es un edificio, una puerta, etc. Bueno, ahora llevadlo al plano de que no estamos calculando una feature, sino que estamos calculando 200, todas diferentes, y que además esas 200 sirven de input para otras 400 que hay debajo. Con lo cual, se va multiplicando la cantidad de features que vas computando. Pero hay un problema, y es que si tú tienes un tamaño de imagen n, bueno, no lo dije, pero en los sistemas de computer vision el input tiene un tamaño predefinido. Es decir, si tú decides que el input es 299 por 299, si metes una foto se escala. Entonces, ¿qué pasa? Que si todas las capas las hacemos en 299 por 299, vamos a tardar varios años en entrenar un sistema de computer vision. Entonces, ¿qué se hace? Intentar minimizar el tamaño en cada paso de las imágenes para quedarnos solamente con la feature, para que cada vez sea más rápido. Pensad que x por y es al cuadrado. Entonces, cuando reducís, estáis reduciendo a la raíz cuadrada de la complejidad. Uy, que me he ido. Entonces, para eso se utiliza el pooling. El pooling, normalmente el max pooling, lo que hace es, muy bien, si yo tengo que reducir una imagen a la mitad, me recorro de cada 4 puntos y me quedo con el más elevado. Aquí se está quedando el 6, aquí se está quedando el 8, aquí se está quedando el 3, ahí se está quedando el 4. Combinando las convoluciones, ¡hostia, ya! ¿En serio? Pues vamos a ir bastante más rápidos. Esto sería lo que ven las capas. Aquí, si sacáis foto, podréis ver una red neuronal directamente en vuestros portátiles que se está ejecutando en vuestro ordenador. Y vamos a los ataques. Hay ataques pequeños, ataques grandes, ataques en fotos y ataques en vida real. Entonces, hay muchos papers al respecto. Ahí tenéis uno que los engloba a todos. Y este es el One Pixel Attack. El One Pixel Attack es modificar un solo píxel. ¿Cuál es el problema? Está trabajando contra un conjunto de datos que se llama CIFAR y las fotos son 32 por 32. ¿Qué es lo que está sucediendo internamente? Que un solo píxel en una foto, cuando tú lo llevas a 3 capas, ese rojo a una de las matrices está llevando un 255, a las otras dos un 0. Y eso está provocando una perturbación brutal con respecto al tamaño de la imagen. Eso se va propagando en toda la red y al final te está malinterpretando lo que realmente hay en la imagen. Salió esto en agosto del 2017 de Dios mío, han hackeado los coches, vamos a morir todos. Con pegatinas conseguían hacer defacing en señales de tráfico, ¿vale? Y decían que engañaban a los coches en el 67% de los casos. ¿Cuál es la realidad? Bueno, ese es el tamaño real de las fotos que utilizaban. Estaban utilizando fotos en tamaño CIFAR, 32 por 32. Ni siquiera yo sé perdón, que iba a decir qué carajo, pero no lo voy a decir, qué leches hay aquí. ¿Vale? Para más INRI no utilizaron ninguna red de un coche autónomo real. E hicieron su propia red. Para más INRI hicieron una red que, bueno, que es de andar por casa, es muy sencillota. No hacían image filtering, es decir, no filtraban las imágenes en entrada, con lo cual trabajaban con el bruto, y además no hacían data augmentation. El data augmentation es, a partir de una foto, calcular varias fotos rotando, cropeando, para generar un juego de datos un poquito más avanzado. Adversarial. ¿Qué es un adversarial? Un adversarial es que, dada una imagen X, tú tienes una probabilidad de que sea cada cosa. Pues, como tenías el gradiente, tú puedes decir, hostias, pues podemos modificar la imagen para que identifique que es otra cosa. Entonces te propones esta teoría, que es básicamente, dada la probabilidad de que un label i sea X, te pones otro label que quieres que sea, y tienes que calcular un x', que es la imagen original modificada muy poquito, tal que se cumpla que la probabilidad que devuelve la red es i', la que tú has decidido. Y para eso lo tienes que hacer con una perturbación muy pequeña. En este caso yo opté por 2 sobre 255. El color es 255, no quiero mover cada píxel más de 2 colores. Esto sería un GAN, te creas, si hay un discriminador, es una red neuronal que ya existe, te creas un generador y ese generador lo que genera son imágenes que van atacando. Y el problema que tiene el GAN, el bueno es que es un sistema de caja negra. Tú no necesitas saber lo que hay dentro del discriminador. El problema que tiene es que tarda un huevo. Pero con discriminadores, Christian Szegedy en el 2014 hizo esto, aplicando esta perturbación a esta foto, genera una foto que para nosotros es la misma, pero todas estas fotos de aquí y todas estas fotos de aquí, las redes dicen que son una avestruz.
Además descubrió que no depende de la topología que utilices, que se pensaba que esto iba a funcionar solamente para una topología, pero no. Independientemente de la topología que utilices, el mismo adversario funciona en otras topologías, no en todas, pero sí en bastantes. ¿Por qué? Porque todavía no lo saben claramente, pero ya han dicho que no es por la linealidad de ReLU. Están pensando que las redes neuronales aprenden unas features maestras, aparte de todas las que aprenden, y que esas features maestras suelen estar presentes en todas las redes que entrenamos con fotos. Demo time. Va a ser rapidito esto, me parece. Bueno, esto lo que estoy haciendo es cogiendo la Inception V3 ya entrenada por Google, es una red que usaron ellos en ImageNet. Uy, ¿dónde está el ratón? Aquí. Y sobre un logotipo de Rooted estoy diciendo, bueno, ¿qué es lo que ve? Bueno, ve algo raro, lo puedo hacer con un rifle también, casi mejor, lo vais a entender mejor. Pero bueno, vamos a seguir con la de Rooted porque no queda mucho tiempo. Entonces ahora lo que estoy haciendo es, sobre la propia red que tengo entrenada y que ya conoce las probabilidades, en lugar de utilizar un método de caja negra, estoy utilizando caja blanca. Si ya tengo la red entrenada y ya conozco las probabilidades y ya tengo el gradient descent, lo que hago es coger otro label, el que yo quiera, y voy a ir modificando poco a poco la foto de manera más o menos aleatoria. Ahí veis el entrenamiento y lo que se ve es el loss como va bajando hasta que tengo esto, hasta que me dice que el logo de la Rooted es un perrito caliente. ¿Vale? Pero esto tiene un problema. Y es que no es robusto a rotación. Pero para mi ejemplo, para lo que yo pensaba que era el tema de las firmas, es bastante robusto, porque nosotros no nos mandan varias imágenes, nos mandan una y atacando solo una ya puedes engañar a una red neuronal que solamente identifique una imagen. Entonces, dicho esto, vale. Para la rotación sí se puede hacer, pero como tengo CPU y no tengo GPU, tardaríamos aquí bastante más de lo que me queda. Sí se hace y consigo que un rifle piense que es un perrito caliente. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Pues, uy, me he ido demasiado atrás. ¿Cómo se hace? Bueno, teníamos que P de I' sobre X' tenía que valer el mínimo. Ahora lo que tenemos es que el P de I' sobre transformaciones de X' tiene que valer el mínimo, el gradient descent, para la distribución de transformaciones que tenemos. Entonces, esto también se puede programar y también te lo va a generar, pero es bastante más time consuming. Una cosa que encontré mientras hacía este experimento es que imágenes que son negro sobre blanco, por ejemplo, el verdadero logo de la Rooted, no hay manera de perturbarlas. ¿Por qué? Porque hemos puesto una limitación de 2 colores por píxel. Si estás trabajando sobre algo que tiene muy pocos colores, conseguir una perturbación para que piense que es otra cosa se notaría. Tendría que irme a perturbaciones de 100 colores por píxel y eso lo notaría un humano, y era precisamente lo que no queremos. Entonces, fotos en blanco y negro o solamente 2 colores o muy pocos colores no va a funcionar. Un gato que tiene bastantes colorinchis, pues sí. Entonces, haciendo las pruebas directamente sobre la firma, veo que cuando estoy atacando al DNI sí funciona. ¿Por qué? Porque el DNI tengo colores por detrás que puedo modificar sin que nadie se dé cuenta y puedo engañar y decir que hay una firma. Pero en un papel en blanco, un formulario, es bastante más complicado. Es decir, si estás trabajando con un formulario, bien, si estuviera sacando una foto con un poquito de mala de calidad y tuviera colores, cambios de iluminación y demás, a lo mejor sí se podría, pero sería bastante más complejo. Y se puede llegar más allá. Esta gente, está ahí abajo el paper, llegan a hacer modelos en 3D que no es solamente la rotación en 2D, sino también la rotación en 3D, y hacen que esta tortuga, la red neuronal entrenada de Google, piense que es un rifle. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí viene mi pregunta. ¿Qué consideráis vosotros que es más peligroso? Que si tenemos una red neuronal de defensa, por ejemplo, en un colegio,
¿Qué es más peligroso? ¿Que un tío con un rifle, la red neuronal piense que es una tortuga, o que alguien con una tortuga que piense que es un rifle? Para mí lo segundo. ¿Por qué? Porque si entra un tío con un rifle ya sabemos a lo que va y la gente lo va a ver. Pero imaginad a alguien en la puerta de un colegio repartiendo tortugas. Vale, y esto es una prueba de concepto que hizo una gente que también se hizo bastante famosa, de Dios mío, vamos a morir todos, pueden destruir la inteligencia artificial de los coches. Bueno, si os fijáis es un SEAT, ¿vale? Inteligente tiene poco. Y eso de ahí es un círculo hecho con sal, ¿vale? Era en plan así muy esotérico. Y no se ha demostrado que en la vida real este ataque funcione contra un Tesla, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por ahora parece que estamos un poquito a salvo. Y nada, ¿questions? ¿Preguntas? Hola, buenas. Yo tenía una duda con esto, por ejemplo, de las redes neuronales bueno, la red de, mejor dicho, de Computer Vision, que está China ahora mismo muy de moda, reconociendo caras, etcétera. ¿Existe algún tipo de dispositivo o algún tipo de tecnología que pueda hacer la distorsión en tiempo real? Es decir, algo que tú sin tocar la cámara pudieses llegar a distorsionar la imagen que está viendo sobre ti. Sí tengo yo. Así de listo soy. Yo el ejemplo que os he puesto, que ha tardado unos segundos, es trabajando sobre CPU, ¿vale? Trabajando esto sobre una buena NVIDIA de hoy en día, estamos hablando de milis. Es decir, que sobre un vídeo, no te digo que vaya a ir a 20 frames por segundo, pero a lo mejor a 4 frames por segundo sí podrías llegar. Y sobre lo de caras que dices, uno de los ejemplos más grandes que hay sobre GAN, sobre Generative Adversarial Networks, es que el discriminador sea un reconocedor facial y el generador sea algo que está generando caras aleatorias. Y eso ya existe. Es decir, ya tenemos tecnológicamente algo que genera caras, porque sí, y que los reconocedores faciales dicen, hostia, es una cara, e incluso te dicen si está sonriendo, si está triste. Ahí en ese punto ya está el estado del arte. ¿Más preguntas? ¿No? Muchas gracias, Jesús.